Hola, hola, muy buenos días, feliz viernes. Gracias desde ya por acompañarnos en Saludando en Teleuniverso Canal 29. Hoy estaremos hablando del tema de las enfermedades cerebrovasculares. Una temática que vemos mucho a diario en las noticias y que también es una de las principales causas de muerte y también que provocan discapacidad, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Pero yo no voy a hablar al respecto sola porque no tengo esa especialidad. Para ello nos acompaña el doctor Cosme Villamán. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Es un placer para nosotros tenerlo acá para hablar precisamente de la enfermedad cerebrovascular. Usted es neurocirujano endovascular, ¿correcto? Bueno, nosotros vamos a iniciar con lo más básico. Para nuestra audiencia, ¿qué sería exactamente este tipo de enfermedad y por qué debemos prestarle atención? Fíjate, los eventos cerebrovasculares obedecen a una condición donde una arteria del cerebro se puede ver afectada por dos condiciones. O la arteria del cerebro se tapa por un trombo, que puede ser un coágulo de sangre o un fragmento de placas de colesterol que tapan un vaso sanguíneo que está llevando flujo de sangre, oxígeno y glucosa a una zona específica del cerebro. Y obviamente si no recibe ese aporte de oxígeno y glucosa, pues se va a morir esa parte del cerebro. Y la otra, el otro espectro entonces es cuando la arteria del cerebro se rompe, que puede ser por condiciones como hipertensión arterial, una lesión vascular cerebral como una malformación arteriovenosa o un aneurisma cerebral. Entonces tenemos dos tipos de eventos cerebrovasculares. El evento isquémico, que es cuando la arteria se tapa y deja de llevar flujo a una zona del cerebro, y el evento hemorrágico, cuando una arteria se rompe del cerebro y vierte sangre entonces a un territorio específico del cerebro. Es bueno aclarar que en República Dominicana hay tres cosas que matan al dominicano: las enfermedades del corazón, los eventos cerebrovasculares, el traumatismo cráneoencefálico en el contexto de los accidentes de tránsito, y la enfermedad cerebrovascular ocupa el segundo lugar de muerte en República Dominicana, y también es la primera causa de discapacidad en los pacientes dominicanos. Existen diferentes tipos precisamente de enfermedad cerebrovascular. ¿Cuáles serían como las más comunes, los casos más frecuentes? Sí, pues los más frecuentes fueron esos que mencioné. Son el evento isquémico, cuando la arteria se tapa. Ese evento isquémico se puede deber a condiciones propias de las arterias que se van dañando por aumento de colesterol, también hipertensión, el tabaquismo. Pueden distorsionar la capa más interna de esas arterias del cerebro y provocar obstrucciones. Otra causa frecuente de los eventos cerebrovasculares isquémicos son algunas condiciones del corazón, como por ejemplo la fibrilación auricular, es que el corazón debe de latir de manera regular y de repente el corazón late más rápido y de manera irregular. Entonces puede distorsionar ese flujo de sangre que maneja el corazón y soltar trombos que vayan a diferentes partes de la circulación, incluyendo con más frecuencia el cerebro. Los eventos entonces, también hay otras condiciones como por ejemplo el foramen oval permeable. Nosotros tenemos un lado derecho y un lado izquierdo del corazón. Hay un pequeño tabique que se llama foramen oval, que se debe de cerrar al momento del nacimiento. Aproximadamente un 10% de la población permanece con ese foramen oval permeable. Entonces esa permanencia de ese foramen oval abierto, si tiene un tamaño considerable que permita el paso de unas burbujitas de más de 10, pues el paciente tiene riesgo de presentar también un evento cerebrovascular isquémico. Los eventos entonces hemorrágicos, la causa principal es la ruptura de una arteria por hipertensión. Si la presión está muy alta, de manera constante, pues puede romper un vaso sanguíneo del cerebro. Pero hay otras condiciones donde no necesariamente el paciente debe de tener la presión alta. Hay condiciones en las que el paciente tiene su presión normal, pero por situaciones de enfermedades y de debilidades en las arterias, como las malformaciones arteriovenosas
o la ruptura de un aneurisma cerebral, pues se puede romper aunque el paciente no sufra necesariamente de presión alta. Y partiendo precisamente del tema de la hipertensión, que digamos que es uno de los factores más comunes en esta situación, ¿qué tipo de pacientes son quizás los más propensos a presentar una enfermedad cerebrovascular? ¿Existe también un rango de edad o cómo sería ese contexto? Pues fíjate, las enfermedades cerebrovasculares no discriminan en grupos de edades. Nosotros tenemos pacientes pediátricos o pacientes recién nacidos con eventos cerebrovasculares por condiciones congénitas. Obviamente no es el grupo donde se presenta con mayor frecuencia. El grupo de edad de mayor propensión a que se presenten estos eventos cerebrovasculares son los pacientes mayores de 65 años. También la raza negra tiene mayor predisposición, sobre todo por algunos factores genéticos que tienen que lo predisponen a que aumente la presión arterial, el sedentarismo, la alimentación es fundamental, una alimentación sana, una alimentación basada en comida rápida, pues eventualmente tiene consecuencias que predisponen a padecer un evento cerebrovascular. Y un factor fundamental que muchas veces desde el punto de vista médico nosotros obviamos es el estrés y la ansiedad y la falta de sueño. Ahí va. ¿Cuáles factores de nuestro día a día influyen directamente en estos temas de nuestra salud cerebrovascular? Como usted dice, el tema del estrés siempre está presente. Sí, no, el estrés, el sueño, el asunto de la ansiedad, ya sea esa ansiedad anticipada por cosas reales o imaginarias, pues hacen que se desprendan una serie de mediadores, básicamente mediados por las catecolaminas, que son la adrenalina, noradrenalina, dopamina, que hacen que aumenten de manera indirecta la presión arterial. Obviamente también la falta de sueño, si no tenemos un sueño regular de entre 6 a 8 horas, pues se puede ir afectando la parte de la memoria basándose en un envejecimiento paulatino del cerebro, y hay que protegerlo de esas situaciones. ¿Y existen algunos síntomas como que puedan ser una alerta temprana para identificar este tipo de casos y actuar a tiempo? Sí, lo primero es que si un paciente presenta un dolor de cabeza inusual, hay pacientes que son migrañosos, pero un dolor de cabeza inusual, o un paciente que no haya tenido dolor de cabeza en su vida y presenta un dolor de cabeza de forma súbita, es una señal de alarma, porque podemos estar en el contexto de un evento cerebrovascular isquémico, de un evento cerebrovascular hemorrágico en este caso. Hay otros síntomas como por ejemplo en el evento cerebrovascular isquémico, donde el paciente puede presentar desviación de la comisura labial, una voz estropajosa, debilidad en las extremidades, pierde fuerza en una mano o en una pierna, pero también el paciente puede presentar los síntomas de un evento cerebrovascular isquémico, pueden ser tan sutiles como un mareo, que puede ser el preaviso de que viene algo más grande, o la pérdida de la visión de manera fugaz, o de manera que se recupera de inmediato, o de manera ya permanente. Estos son los factores, los síntomas más frecuentes que puede presentar un paciente en el contexto de un evento cerebrovascular. Hay pacientes también que pueden debutar con convulsiones, con crisis convulsivas. Y hay casos en los que pudiera estar ocurriendo, o sea, como que una persona haya presentado algún tipo de accidente cerebrovascular sin haberse dado cuenta y más adelante se refleje, ya sea por algún síntoma o cuando se realizan otro tipo de estudios más profundos, como que sale, que ya pasó algo ahí. Pues fíjate que esa es una pregunta muy interesante, porque en nuestro cerebro nosotros tenemos áreas que son elocuentes y áreas que no son tan elocuentes. Entonces, un paciente puede perfectamente tener datos desde el punto de vista anatómico, por resonancia magnética lo encontramos,
pequeños infartos, pequeñitos infartos que están en zonas que no son elocuentes, que no van a producir un déficit importante, quizás déficits sutiles que tienen que ver con la memoria, con el aprendizaje, pero déficits muy sutiles. Y inmediatamente nosotros encontramos esos eventos regularmente por resonancia magnética. Entonces debemos de investigar y empezar un screening en poder indagar en qué provocó esos pequeños infartos que están en el cerebro, porque aunque sean pequeños, en algún momento va a venir un evento mayor. Entonces hay que indagar en los factores de riesgo, revisar las arterias carótidas, cómo está el colesterol, cómo están la funcionabilidad de su corazón, algunos factores genéticos, factores de coagulación, etcétera, para prevención. Sí, también esa parte de que pueda suceder, pero que no, el paciente en ese momento no es tan consciente quizás. Y también hay casos de adultos mayores, como usted decía, que tienen, digamos, una tripleta: la edad, hipertensión, temas de diabetes. Entonces, entiendo que en esos casos también hay que prestarle una mayor atención a este tema cerebrovascular. Sí, con todo ese tipo de enfermedades que ya arrastran. No, claro. Y fíjate que nosotros hemos tenido un aumento paulatino en las incidencias de eventos cerebrovasculares, y muchas veces esto se debe a que la expectativa de vida actualmente en las personas es mucho más prolongada. Entonces, como la expectativa de vida es mucho más prolongada, pues eventualmente estos eventos cerebrovasculares, como son más propicios en edades, en el adulto mayor, pues se van a presentar con mayor frecuencia. ¿Qué papel juega en estos casos la prevención para intentar quizás reducir un poco este tipo de enfermedades? Fundamental. Fíjate, en una ocasión, en uno de los eventos internacionales que participamos, conversábamos con algunos cardiólogos y sobre todo cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, y ellos nos decían: mira, la diferencia que nosotros podemos identificar cuando abrimos y me hacían una pregunta con relación al cerebro, lo que nosotros identificamos cuando abrimos el corazón, si un paciente le va a ir bien en una cirugía de bypass o de cambio valvular y esas cosas, en una cirugía de corazón abierto, es si el paciente ha hecho deporte o no, si el paciente ha fumado o no en su vida. Dice, el paciente que no ha hecho deporte, nosotros podemos ver cómo funciona el corazón. El paciente que ha fumado, el paciente que ha sido hipertenso y no tratado y no le va muy bien. Entonces nosotros vemos esos mismos en las arterias del cerebro. Entonces, un paciente fumador son las arterias que más trabajo nos dan para nosotros revascularizar. Y a veces nosotros realizamos, así como se realiza cateterismo en el corazón, realizamos cateterismos en el cerebro. Y un paciente que es fumador, un paciente que no se ha ejercitado, sus arterias, aparte de que dan mucho trabajo desde el punto de vista de técnica quirúrgica para revascularizar, la evolución de esos pacientes es peor que el paciente que ha hecho deporte en su vida, y que son pocos los que llegan de por sí de los que han hecho deporte o los que se han cuidado desde el punto de vista preventivo. Es fundamental. Señores, la importancia de la actividad física, hasta dónde llega. Increíble estos casos de que se note a simple vista, tanto en el corazón, en los temas del cerebro también. Y bueno, dicen por ahí que a veces el tema de los fitness se pone como de moda, pero que modas como estas sigan prevaleciendo, porque al final es salud. Todo se resume en la prevención, y siempre en cada caso, en cada temática o tipo de enfermedades que vemos en este programa, caemos en que prevenir será mejor cada vez. Así es. Nosotros vamos a pasar a una breve pausa. Quédese con nosotros porque esta conversación está muy interesante con el doctor Cosme Villamán, así que nos vemos ahora mismo. Hola, gracias por continuar con nosotros, conectando con la salud y el bienestar desde Saludando. Seguimos hablando con el doctor Cosme Villamán, quien es especialista en este tema cerebrovascular. Doctor, hay siempre, en cada caso, hay mitos con relación con las enfermedades y las especialidades que tratamos en este programa. Hablábamos
Ya hay uno de ellos que menciona que solo las personas mayores sufren enfermedad cerebrovascular. Pero usted tocaba un punto importante ahorita de que hay niños que también pueden presentar estos temas. Es así, esta enfermedad no discrimina en edad, obviamente es más frecuente, como habíamos conversado, en adultos mayores, pero tenemos niños que van desde recién nacidos, por ejemplo, niños que nacen con una patología congénita que se llama aneurisma de la vena de Galeno, o niños que eso se ven recién nacidos, que tienen unas manifestaciones con relación a insuficiencia cardíaca, que es el primer síntoma, pero esa insuficiencia cardíaca es porque hay un cortocircuito en el cerebro que está robando este flujo. Hay algunas otras enfermedades como enfermedades moyamoya, que son enfermedades inflamatorias que hacen que los vasos sanguíneos se estrechen con una predisposición genética en los niños. Hay algunas condiciones como por ejemplo la falsemia, que predispone a que el niño sea vulnerable a presentar eventos cerebrovasculares, algunas afectaciones cardíacas, como mencionamos ahorita, anomalías congénitas como la tetralogía de Fallot, condiciones como foramen oval permeable. Todas esas son condiciones que también pueden afectar a niños, pero también los adultos jóvenes se pueden ver afectados por eventos cerebrovasculares. Y hay otros mitos también que van en relación al reconocimiento de los síntomas y qué tan rápido nos pueda llegar el paciente a una sala de eventos cerebrovasculares. Y esos mitos están en relación al optimismo innato que tiene dominicano de pensar que las cosas malas le pasan a los demás y no a nosotros mismos. Es el paciente que tiene desviación de la comisura labial, se le torce la boca, pierde fuerza de una mano, pero el familiar dice, no, es que se pasmó, es que tuvo un cambio brusco de temperatura, vamos a hacerle un té y vamos a llevarlo mañana. No, el paciente que tiene indicio de los síntomas que hemos hablado aquí de un evento cerebrovascular, tienen que entender que por cada minuto que tarda una arteria de cerebro tapada, se van muriendo 2 millones de neuronas. Por eso es que tanto neurólogos como neurocirujanos, sobre todo en la parte endovascular, hemos asumido el término de tiempo es igual a cerebro, porque mientras más rápido podemos detectar los síntomas y llevar el paciente a una sala de hemodinamia donde se pueda revascularizar, hacer lo mismo que se hace desde hace muchísimo tiempo en las enfermedades del corazón, entrar catéteres y destapar las arterias con stent, con catéteres de aspiración, pues le estamos dando más vida a ese cerebro y más probabilidades de que el paciente quede sin secuela y eventualmente también en algunos casos evitar la muerte. ¿Puede un paciente tener de manera repetida accidentes cerebrovasculares? Sí, por eso es tan importante no solamente tratar el trombo que está en el cerebro, sino tratar la causa que llevó ese trombo hacia el cerebro, y eso se llama prevención secundaria. Cuando un paciente repite un evento cerebrovascular regularmente es porque no se ha hecho un buen discernimiento en cuanto a las causas que provocaron el evento, ya sean aterotrombóticas o causas cardíacas. Nosotros tenemos por acá una nota de que próximamente se estará realizándose un congreso específicamente de esta temática de las enfermedades cerebrovasculares. Así que cuéntenos, por favor, un poco más al respecto, cuándo se va a desarrollar, quién lo organiza y cómo puede nuestra audiencia enterarse de esta actividad y ser parte de la misma. Sí, pues este evento lo organiza la Sociedad Dominicana de Neurointervención y Neurología Vascular. Es un congreso internacional donde se va a estar hablando de esta patología, de todo lo que tiene que ver con ACV isquémico, hemorrágico, las causas, cómo tratarlo, la parte de rehabilitación. Vamos a contar con una serie de expositores de primer orden a nivel internacional, de Europa, Estados Unidos, Suramérica, y de primer orden también a nivel local. Se va a hacer un discernimiento en torno a reconocimientos de síntomas, el tratamiento, cómo actualizar una base, una ruta terapéutica para que todo el paciente dominicano que padezca un evento cerebrovascular pues se pueda beneficiar de las terapias que actualmente
actualmente contamos para revascularizar el cerebro de estos pacientes. Se va a realizar del 28 al 30 en Punta Cana, específicamente en el Hotel Dream Macao, y toda la comunidad que tiene que ver con la parte de neurología y la parte vascular, emergenciología, pues están todos invitados a participar de este evento, que va a tener una magnitud en grado superlativo en torno a lo que representa esto para nosotros como nación, tener un evento de esta magnitud en nuestro país. ¿Esta es la primera edición de este tipo de congresos? Sí, correcto. Este es el primer congreso de la Sociedad de Neurointervención y Neurología Vascular. Es una especialidad relativamente nueva, la parte de neurología vascular y la parte de neurocirugía endovascular, pero gracias al esfuerzo que se hizo con el Colegio Médico, pues ya somos una sociedad en contra del evento cerebrovascular y todo lo que podamos hacer para que el dominicano no sufra de un evento cerebrovascular, y cuando lo sufra, pues poder darle una respuesta lo más adecuado posible, adecuado a lo que se hace en los países de primer mundo. Tengo que contarte en relación a esto que nosotros en el país actualmente tenemos 3 clínicas que tienen la certificación de la World Stroke Organization. Es la misma certificación que deben de tener los hospitales en Estados Unidos y en Europa para atender los pacientes con eventos cerebrovasculares. Tenemos la Clínica Coromina, Corazones del Cibao, que fue la primera hace unos 3 años ya. Luego CEDIMAT en Santo Domingo y la Unión Médica aquí en Santiago. O sea que nosotros, por ejemplo, en el caso de Corazones del Cibao, Clínica Coromina, fuimos el primer centro de Centroamérica y el Caribe, y ahora mismo en proporción de habitantes, con los 3 centros que tenemos y posiblemente ya en este año 4 centros, entiendo que el materno está haciendo esas gestiones, por proporción de población seríamos de la región el que mayor centro para atender esta patología se cuente en Centroamérica y el Caribe. Excelente, a eso iba a preguntarle más bien cómo usted valora el contexto actual en nuestro país en cuanto a la atención directa a las enfermedades cerebrovasculares. ¿Qué tipo de acciones se están implementando a nivel nacional al respecto? Fíjate, nosotros hicimos un estudio conjuntamente con la Universidad de Houston, que lo publicamos hace 2 años y algo, y era un metaanálisis evaluando la edad de aparición de los eventos cerebrovasculares en países de ingresos bajos como nosotros y los países de ingresos bajos como en Estados Unidos. Y encontramos que en países como el nuestro los eventos cerebrovasculares ocurren en personas 6.7 años menores. Pero lo más impactante de esto, cuando miramos las subvariables, es que esto no estuvo relacionado directamente con el nivel de ingresos, sino más bien con el acceso a la atención. Entonces, nosotros en República Dominicana ya tenemos 3 centros certificados por la World Stroke Organization, pero a pesar de tener 3 centros certificados por la World Stroke Organization, actualmente solamente estamos tratando el 5.7% de los pacientes con eventos cerebrovasculares en la fase hiperaguda. ¿Qué es la fase hiperaguda? Si el paciente está antes de las 4.5 horas de haberle ocurrido el evento, ese paciente es candidato para administrar un medicamento que se llama trombolítico, que intenta desbaratar el trombo, el coagulito que se formó, pero solamente tenemos hasta 4.5 horas. Por eso decíamos ahorita que tiempo es igual a cerebro. Pero para realizar la trombectomía tenemos una ventana extendida que puede llegar hasta las 24 horas en algunos pacientes. Lo ideal es que nosotros podamos realizar el cateterismo lo antes posible. Si lo podemos hacer en 1 hora, media hora, le va a ir mucho mejor al paciente. Entonces, ahora mismo lo que nosotros necesitamos son políticas públicas para que este tratamiento pueda tener un impacto poblacional importante. Necesitamos que esto tenga un acceso universal, que todo dominicano o todo extranjero que esté en la República Dominicana, que le ocurra un evento cerebrovascular, pueda acudir a un centro que cuente con un centro de eventos cerebrovasculares, que cuente con los tratamientos específicos para abordar estos pacientes.
necesitamos un plan nacional. Nosotros, de hecho, el grupo completo escribió un libro que se llama La Ruta Terapéutica, pero no ha tenido la acogida hasta el momento que debería de tener por las autoridades, y eso es un reto que tenemos. Se han hecho avances, y eso tenemos que decirlo. Actualmente recientemente, hace 2 meses y algo, se acaba de inaugurar la primera sala en la región del Cibao de hemodinamia, donde no solamente se está haciendo cateterismo cardíaco, sino también cateterismos cerebrales. Luego de mucho tiempo esperando que se pudiera abrir la unidad, pues ya por fin se abrió. Entonces esperamos que esto también vaya a tener un impacto importante en la población del sector subsidiado del régimen de salud. Pero necesitamos mucha voluntad desde el punto de vista del Ministerio y el Sistema Nacional de Salud para que esto pueda tener un impacto poblacional importante. Bueno, vamos a repetir la fecha brevemente del Congreso otra vez para que nos quede ahí. 28 al 30. Del 28 al 30 en el Hotel Dream Macao en Punta Cana. Nos esperamos por allá. Perfecto. Y antes de marcharnos, ¿algún otro tipo de mensaje que usted le quiera dejar a nuestra audiencia en cuanto a esto de la prevención, el énfasis de tomar cartas en el asunto desde, ¿verdad? Tenemos los especialistas, pero quizás ese accionar diario que en nuestra conciencia, que conscientemente debamos como que implementar para también orientarnos un poco más en esa disciplina de ir previniendo este tipo de enfermedades? Sí, bueno, que no haya excusa, que no paremos de la silla, no paremos de la cama, hagamos actividad física, comer más saludable, tener un chequeo médico regular por lo menos 1 o 2 veces al año, aunque sintamos que estemos sanos ya después de los 45, 50 años. Eso debe de ser de manera regular y mucho más frecuente en personas que tienen antecedentes familiares de enfermedades como hipertensión, diabetes o ruptura de aneurisma o de algún evento cerebrovascular previo. ¿Dónde podemos nosotros, quien nos está mirando, acudir a sus servicios? ¿Dónde podemos encontrarlo, doctor? Bueno, yo trabajo en Clínica Corominas, Corazones del Cibao. Clínica Corominas hacemos todo lo que tiene que ver con neurocirugía, la parte abierta y la parte de neurointervención, cateterismos cerebrales en Corazones del Cibao. También laboramos en el Hospital José María Cabral Ibáez. Excelente. Bueno, desde acá vamos a repetir la frase que nos mencionaba el doctor Cosme Villamán ahorita, de que el tiempo es cerebro. Que nos quedamos con eso y con que tomemos en cuenta que este tipo de situaciones y de enfermedades no tiene edad, que cada día debemos poner de nuestra parte también con este tipo de prevenciones, hacer ejercicio físico, cuidar nuestra alimentación, buscar la manera de manejar un poquito todo el estrés que nos arropa en el día a día y que podamos ir reduciendo las cifras de esta segunda causa, decía, de muerte en nuestro país. Así es. Bueno, nosotros encantados de esta valiosa conversación que hemos tenido con usted. Gracias por su tiempo y les dejamos las puertas abiertas para que pueda volver a compartir con nosotros desde Saludando. A usted que nos mira, cuídese mucho, ya llegó el fin de semana, así que vamos a seguir los consejos del doctor Villamán y para nosotros un placer como cada viernes acompañarles desde acá conectando con su salud. Nos vemos en una próxima entrega y que tengan feliz fin de semana.